Es inevitable que una figura de la talla política de Margaret Thatcher sea recordada en el momento de su muerte, subrayando sus logros y lo que no fueron precisamente sus logros, las luces y las sombras. Pero en un juicio global, más allá de intereses de interpretación meramente ideológica, hay que reconocerle a la ex premier británica una capacidad muy por encima de los políticos de este tiempo y muy por encima de sus contemporáneos en las islas británicas, la capacidad de liderazgo, que es algo de lo que hoy Europa a veces parece absolutamente carente. La capacidad de liderazgo, su audacia y esa virtud para hacer devolver a los británicos algo que los británicos habían perdido en una década siniestra, que fue la década de los 70, que es la autoestima. Hay que recordar cómo estaba Gran Bretaña cuando llegó Margaret Thatcher, un país comido por la inflación, al borde de la quiebra, tutelado por el Fondo Monetario Internacional, violento, con la capacidad industrial absolutamente anquilosada y con una nula receptividad de inversión. Nadie en su sano juicio quería poner un duro, una peseta, un dólar o un marco en aquel país. Y llegó esta mujer y lo primero que hizo fue disolver ese poder anquilosante sindical que estaba lastrando la creación de puestos de trabajo en Gran Bretaña y devolverle a la economía unas ínfulas que no la hicieron especialmente popular. Margaret Thatcher ganó unas segundas elecciones gracias a la Guerra de las Malvinas. Posiblemente hoy nadie hablaría de ella, de no haber ocurrido aquello. Pero entre el antes y el después hay que reconocerle a Thatcher que Gran Bretaña, después de su salida, fue un país que recuperó liderazgo mundial, que dejó una economía encauzada y que además recuperó, como decía antes, la autoestima. Antes era lo que era, un pozo negro al que no se le veía ningún tipo de viabilidad. Ese es el valor conjunto de una mujer que exaspera a la progresía mundial, a la que le adjudican el haber acabado con el Sistema Nacional Británico de Salud o con la educación o con cosas que hay que recordar antes de que llegara la señora Thatcher tampoco eran precisamente ningún ejemplo de funcionamiento y que en cualquier caso habían empobrecido literalmente las arcas de aquel país. Hoy sería bueno preguntarse quién asume el compromiso, quién asume el liderazgo, quién asume por igual en la Europa de nuestros días un papel parecido al de Margaret Thatcher. Viendo lo que hay que lamentar que pasados los años todo se devalúa, hasta incluso el liderazgo político de los que mandan en este viejo continente, en el que también, a su pesar y a pesar de la señora Thatcher, está Gran Bretaña.